Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo detectar mentiras. En esta ocasión vamos a dedicarnos a tres actividades. La primera de ellas es describir el modelo a través del cual nosotros hacemos procesos de detección de mentiras. El segundo es retomar un poco lo que se dijo en el episodio pasado, ¿sí? Siendo un poco más gráficos. Y en un tercer momento lo que vamos a hacer es a desarrollar nuevas técnicas, ¿sí? Vamos a mostrarles nuevas técnicas de cómo ustedes pueden detectar mentiras, y no solo detectar mentiras, sino leer el lenguaje corporal de las personas, de su interlocutor. Por ejemplo, en términos de seducción, que es un tema muy interesante, muy solicitado. Entonces, por ejemplo, cómo a través del lenguaje corporal yo puedo saber si la persona con la que estoy conversando está seducida por la idea que le presento, o por mi presencia, o por mi autoridad, ¿sí? O si no está seducida. Por ejemplo, esto en ventas es muy importante. Vamos entonces a empezar con lo que acabamos de anunciar. Entonces, en un primer momento vamos a ver cuál es el modelo que seguimos para detectar mentiras. Dicho modelo consta de tres elementos, ¿sí? El primero es la personalidad, el segundo el carácter y el tercero el temperamento. Es decir, si nosotros queremos saber si una persona nos está diciendo mentiras, si queremos hacer una lectura apropiada, digámoslo de una vez, de su mente, ¿sí? Entendiendo que la mente es lo que el cerebro hace, ¿sí? Que leer la mente no es adivinar qué número está pensando la otra persona, sino que es anticipar cuál será su reacción. Por, ej por ejemplo, si el zorro fuese capaz de leer la mente de la liebre, ¿sí? Pudiese saber dónde será el siguiente paso, dónde será el siguiente salto, hacia dónde será el siguiente salto, ¿sí? La liebre, cuando huye de su depredador, huye dando saltos erráticos. Si los diera en una secuencia y en esa secuencia el depredador pudiese leer esa secuencia, lo atraparía fácilmente. Entonces, leer la mente es anticiparse a las reacciones de tu interlocutor. En suma, si queremos conocer a profundidad y tener una comunicación eficaz, ¿sí?, con nuestro interlocutor, lo importante es conocer estos tres aspectos. Si no podemos conocer los tres aspectos, por lo menos conocer uno de ellos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son ellos y cómo se distinguen, porque muchas personas en el uso corriente confunden, por ejemplo, carácter con arrojo, con agresividad, ¿sí? Con valentía. Por ejemplo, dicen, esa persona sí que tiene carácter, y hacen este gesto. Pues ya veremos aquí que el carácter no tiene nada que ver con, por ejemplo, virilidad, ¿no? Lo mismo con personalidad, ¿no? Entonces uno dice, ella no tiene personalidad. Pues realmente a qué se refiere, ¿no? Ya veremos que alguien no podría no tener personalidad. Es decir, estos conceptos son muy mal utilizados en la vida cotidiana, y es importante para poder hacer un proceso de detección de mentiras, o poder hacer un proceso de lectura de la persona como tal, bien sea para un proceso de selección de personal en una empresa o de selección de pareja, por ejemplo. Es importante que tengamos claro qué significa cada uno de ellos y podamos distinguirlo. Ahora veamos lo que significa personalidad. Los griegos utilizaban una palabra que era semejante a decir hoy máscara para significar persona en su momento. Entonces, por ejemplo, en el teatro, digámoslo en latín, persona, personare, era una máscara que utilizaban los actores para poder sonar un poco más fuerte y escucharse hasta el fondo del auditorio. Esto se puede ver fácilmente cuando una persona está iniciando una relación, ¿sí? Cuando estamos iniciando una relación ponemos nuestra mejor cara, es decir, utilizamos las mejores técnicas de personalidad que tenemos. Entonces nos vestimos bien, cuando hablamos con la persona abrimos las manos. El gesto de abrir las manos siempre va a significar no estoy armado, puedes confiar en mí, ¿sí? Este gesto lo hacen incluso los primates, también los chimpancés, los primates no humanos, por así decirlo, para ser más exactos, y significa puedes confiar en mí. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, te está diciendo, te está haciendo una objeción para una venta, y la objeción viene acompañada con las manos abiertas, es una objeción sincera, ¿sí? Es una real objeción de venta, ¿ya? Entonces, la idea es, cuando vemos ese gesto, enfocarnos en atender puntualmente esa necesidad.
Si el gesto viene acompañado de realmente no tengo dinero, entonces, bueno, buscamos una forma de financiación para nuestro producto, por ejemplo. Entonces, cuando iniciamos una relación, utilizamos técnicas de personalidad. La chica que va a comer con el pretendiente y él le invita a comer hamburguesa, cuando es la primera cita, ella probablemente va a usar cubiertos si puede, va a tratar de comerse la hamburguesa sin untarse mucho la cara de salsas. Sí, va a tratar de ser lo más delicada posible para mostrarse educada, para mostrarse, sí, para mostrar una imagen pulcra o una imagen aseada de sí misma. ¿Ya? En muchos casos, ¿no? En otros casos no pasará esto. Sin embargo, vemos que cuando esta pareja hipotética lleva mucho tiempo saliendo juntos, por lo general 18 meses, dicen las investigaciones que a los 18 meses disminuyen algunas hormonas y digamos, la atracción sexual también disminuye. Entonces ya uno empieza a establecer unos vínculos no biológicos, digamos así, o no hormonales con la pareja. Entonces, por ejemplo, es el tiempo que llevamos juntos, los proyectos que tenemos, que vamos a llevar a cabo los dos. Entonces son cosas simbólicas que empiezan a reemplazar esa atracción física, ¿no? Entonces volvamos al caso, 18 meses después, por ejemplo, esta pareja que usó técnicas de personalidad, que se vio lo más pulcra posible para el otro, que se vio lo más ordenado, ¿sí? Empieza a mostrar lo que realmente es, por así decirlo, empieza a mostrar sus hábitos, ¿sí? Entonces la muchacha que comía hamburguesa sin derramarse ni un poquito de salsa, pues en su casa raspa la olla y no le importa untarse hasta el pelo. Eh, Cuando ellos, digámoslo así, se casan, empiezan a convivir, empiezan a aflorar esos hábitos que son particulares de cada persona. ¿Sí? Nadie raspa la olla como fulanita lo hace, o nadie deja el baño tan sucio como fulanito lo hace. ¿Sí? Entonces esos hábitos que pueden ser desagradables para el otro empiezan a aflorar sobre todo después que empezamos a dejar de utilizar las técnicas de personalidad en todo momento. ¿Sí? Entonces empezamos a mostrar nuestro trasfondo, nuestros hábitos. ¿Sí? A eso es lo que llamamos carácter. Entonces la personalidad es la máscara que nos ponemos para comunicarnos con los otros. ¿Sí? Son las técnicas que utilizamos para eso. En ventas esto es muy importante porque en la medida en que yo sé manejar las técnicas de personalidad, ¿sí? Puedo ser más efectivo en las ventas. ¿Ya? Puedo mostrar, digamos, gestos que actúen en el cerebro, en la parte inconsciente del cerebro del cliente, de tal manera que él siempre esté aprobando lo que yo le estoy diciendo, como por ejemplo asentando la cabeza en muchas ocasiones. El carácter entonces es lo que hay detrás, es el conjunto de hábitos, ¿sí? Lo que hay detrás de la máscara es el conjunto de hábitos que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. Ese conjunto de hábitos también se puede modificar. Es un poco más difícil, o sea, dejar un hábito es mucho más difícil que crear una personalidad artificial a través de una técnica. En este curso tú vas a aprender inicialmente muchas técnicas de personalidad, es decir, cómo yo mostrarme más atractivo hacia los demás o cómo yo lograr un fin a través de mi lenguaje corporal, a través de las técnicas de personalidad y cómo también leer la personalidad del otro. ¿Sí? Y leer también aquellos mensajes ocultos que hay detrás de esa máscara. Eso es lo que vamos a aprender en el primer momento. Después podríamos hacer otro curso detallado sobre cómo mejorar el carácter o cómo formar el carácter, para ponerlo en otros términos. Y el temperamento, ¿sí? El temperamento es la base genética de la conducta humana o del comportamiento humano. Es decir, si tú tienes un tipo de temperamento, al nacer, al morir vas a tener el mismo. Aristóteles e Hipócrates distinguían 4 tipos de temperamentos, ¿no? Flemático, colérico, melancólico y sanguíneo. Entonces, si tú naciste sanguíneo, te vas a morir sanguíneo.
Ahora, eso es bueno o malo, no es ni bueno ni malo. Cada uno de los temperamentos, sanguíneo, colérico, flemático y melancólico, tienen sus bondades, ¿sí? Y también tienen su parte negativa, ¿sí? Sus defectos. Lo importante es que reconozcas qué tipo de temperamento tienes, qué tipo de temperamento tiene el otro, para saber cómo vas a manejarte tú en situaciones de presión, porque sobre todo el temperamento aflora cuando estás bajo presión, ¿sí? Cómo te vas a manejar tú y cómo se van a manejar los demás. Ahora, el temperamento no se puede operar, digámoslo así, no te lo puedes cambiar, pero lo puedes gestionar. ¿Sí? Si tú eres sanguíneo, por ejemplo, que es mi caso, y eres un poco desordenado, pues hay formas de gestionar esa desorganización más bien. No desorden, sino desorganización. Si eres melancólico, eres demasiado minucioso y poco sonríes, poco disfrutas la vida porque siempre estás viendo como el lado negativo de las cosas, eh, pues también hay técnicas para que tú gestiones en algunos momentos esa forma de ser, que no es mala porque la persona que es minuciosa es muy buena para planeación. Entonces el mensaje es lo importante es que determines, ¿sí? Cuál es tu temperamento y aprendas a convivir con él, a gestionarlo y a saber también cómo te van a responder las personas. Por eso es que es importante conocer las tres dimensiones del ser humano, ¿sí? Es importante conocer cuál es la personalidad que el individuo te quiere mostrar, ¿sí? Para poder descubrir dentro de la máscara dónde están los baches, que es lo que nos vamos a enfocar ahora en detectar mentiras. Conocer el carácter, ¿sí? Cuáles son los hábitos de esa persona, ¿sí? Porque por ejemplo, si es una persona que tiene el hábito de estafar, pues es importante que tú sepas detectar esos hábitos, ¿sí? A través o a pesar de la máscara, ¿sí? A pesar de la máscara. Y también conocer el temperamento, ¿sí? Si tú sabes que es una persona sanguínea que de pronto a veces es impuntual, pues digamos si estás dirigiendo un equipo de trabajo, no lo pongas a cumplir ese tipo de tareas. Ponlo más bien en una forma o en un departamento creativo, donde él pueda ser creativo. Y allí vas a obtener mucho más resultados de él. O sea, es importante también este tema para organizar equipos de trabajo. Entonces, para sintetizar, tres componentes tenemos que detectar en nuestro interlocutor o en la contraparte: temperamento, personalidad y carácter. Vamos a enfocarnos en esta ocasión en personalidad, técnicas de personalidad. Como habíamos visto anteriormente, los no verbalistas, por ejemplo Chaplin, nos pueden dar un gran ejemplo de lo que es comunicar sin necesidad de usar las palabras. Y también nos muestra que el lenguaje no verbal es mucho más importante para nuestro cerebro, ¿sí? Que el lenguaje verbal. Y eso lo tenemos muy claro cuando, por ejemplo, alguien nos dice algo, ¿sí? Y nosotros, nuestro cerebro de alguna manera nos advierte que eso no es tan cierto. ¿Y cómo sabemos que no es tan cierto si solamente escucháramos el lenguaje verbal? Si solamente nos fijáramos en las palabras y nuestro cerebro se enfocara en lo que la persona nos está diciendo, no podríamos intuir que esa persona nos está mintiendo y luego del tiempo corroborarlo, ¿no? De alguna forma nuestro cerebro tiene la capacidad de leer ese lenguaje corporal de manera innata. Ahora, hay muchas personas que son buenas detectando mentiras a través del lenguaje corporal y no lo saben, ¿sí? No saben por qué, no saben las causas. Cuando tienes la técnica, eres capaz de saber dónde observar y qué observaste y qué es lo que está fuera de lugar, ¿sí? Fuera del contexto o lo que no es coherente, ¿sí? O lo que no es congruente entre su lenguaje corporal y su lenguaje verbal. Eso lo logras con la técnica, si no simplemente tienes una intuición y eres muy intuitivo y muy bueno en ese sentido, pero te hace falta descubrir la causa, ¿sí? Por ejemplo, la persona está hablando conmigo y se rascó la nariz. Entonces uno dice, pero ¿cómo así rascarse la nariz es síntoma o es una señal de que la persona miente? Pues sí, porque en cierta medida mentir pica, ¿no? Hay una teoría que sostiene que existen los micropicores, ¿no? Y yo la he comprobado en la observación.
¿Qué es un micropicor? Es una pequeña molestia que te da, ¿sí? En alguna parte de la piel, ¿sí? Del cuerpo por completo, y que se debe a que hay una dosis extra de sangre en alguna parte en específico. Esto se debe también, para comprender por qué ocurren, tenemos que tener en cuenta lo que es la homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene un organismo, un individuo, de mantener sus funciones estables, de mantener sus funciones en equilibrio. Cuando algo se desequilibra, por ejemplo en la mentira, cuando tu boca dice algo y tu cerebro sabe que eso no es cierto, el cuerpo, para equilibrar ese desbalance, envía una dosis extra de sangre a cierta parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en la nariz. Entonces, cuando tienes un poquito más de sangre en la nariz, pica, ¿ya? Entonces la persona que dice, no, salí con puros amigos y se manda la mano a la nariz, probablemente esté mintiendo. Ojo que estamos hablando de probablemente. Me explico. Nosotros en los procesos de detección de mentiras no podemos hablar de pruebas como tal, podemos hablar de indicios, ¿sí? Entonces, un indicio conductual de que la persona está mintiendo es que le pica alguna parte del rostro. Y es sencillo, lo que hace el cerebro es tratar de reparar el órgano que se ha revelado a la homeostasis o a la armonía. Y por lo general, ¿no? Mentimos es con la boca, porque también podemos mentir con el cuerpo, pero mentimos con la boca y lo que hace el cuerpo es tratar de cerrarla, ¿ya? Entonces, manda la mano a la boca, acerca la boca, ¿sí? Puede ser la cabeza, puede ser la frente, puede ser la nariz, ¿sí? O el cuello, cerca la boca para cerrar la boca, ¿sí? Lo mismo ocurre también cuando estamos sentados, ¿no? Estamos sentados y la persona empieza a mover los pies o tratar de levantarse de la silla. Cuando le haces un cuestionamiento, es porque ese cuestionamiento lo hizo sentir incómodo. Entonces, volvamos al tema, no se trata de pruebas, ¿sí? Aquí no hablamos de pruebas, aquí hablamos de indicios. Entonces, el proceso lo que tienes que hacer es por lo menos recopilar 3 indicios conductuales en 3 canales diferentes, ¿sí? 3 indicios conductuales en 3 canales diferentes. ¿Esto qué quiere decir? En el canal verbal puedes encontrar indicios, es decir, algo de la declaración que la persona te dijo es falso, ¿sí? Ahí ves un indicio en la parte verbal, ¿sí? 2, en la parte no verbal. Bueno, la persona, cuando le pregunté sobre el mismo tema, ¿sí? Que ya había generado una sospecha en cuanto a su lenguaje verbal, cuando le pregunté sobre eso, mandó la mano a la nariz o al mentón, ¿sí? O a la cabeza, alguna parte del rostro, ¿sí? Entonces ya tenemos 2 indicios conductuales, uno en el canal verbal y uno en el canal no verbal. Ahora, otro canal, el tono. Cuando le pregunté a la persona sobre eso, varió el tono. Es decir, por ejemplo, subió el tono, se puso más agresivo, ¿sí? O disminuyó el tono. Trató de decir lo que me dijo entre dientes. Por el momento, centrémonos en el lenguaje no verbal, en los gestos, particularmente. Volvamos entonces a lo que hemos dicho en la clase pasada. Existen 2 tipos de gestos, unos innatos y otros adquiridos. El gesto de succionar es un gesto innato, nadie nos lo enseña, ¿sí? Los niños ciegos y sordos lo hacen. El gesto de decir con la cabeza que sí, tampoco lo aprendemos de nadie porque los niños ciegos y sordos de nacimiento lo hacen. Gestos adquiridos, el cruzarse de brazos. Algunas personas ponen la derecha sobre la izquierda y otros ponen la izquierda sobre la derecha. Y no se trata de lateralidad, no se trata de la persona que es diestra imponiendo la mano diestra sobre la izquierda, sino que es un gesto que aprendimos a hacer de alguien en nuestra familia, ¿sí? Lo mismo que cruzarse las manos atrás. Yo les digo, pongan las manos atrás, una sobre otra, y algunos va a coger con la izquierda a la derecha y otros la derecha con la derecha a la izquierda. Entonces, esos son 2 tipos de gestos, ¿no? Están los innatos y están los gestos adquiridos, ¿ya? Como veíamos en esta imagen, cuando vemos caminar a una pareja también podemos saber qué tipo de relación tienen. Por ejemplo, en la proximidad de cadera con cadera, ¿sí? Cadera con cadera quiere decir que la relación es íntima, ¿sí? Pueden ser familiares o pueden ser pareja, ¿sí? En este caso de la foto, el hombre
camina del lado de la acera, es decir, como un gesto protector. ¿Ya? Cuando uno va caminando por la acera con los hijos, por lo general, inconscientemente nosotros nos hacemos del lado por donde pasan los carros, como si eso cambiara en alguna situación, si pasara un accidente, pero eso hacemos inconscientemente. Lo mismo pasa con nuestra pareja. Si es ella la que camina del lado de la acera, probablemente ella sea la que tiene la relación dominante, ¿sí? O tiene la postura dominante dentro de la relación, o la postura protectora. Si uno aprende bien estas técnicas, en unos 2 años es capaz de identificar qué relación tienen dos personas con solo observarlas durante unos 30 segundos. Entonces uno podría estar en un café y ver en la otra mesa a ella, a su amante y al esposo, sin que el esposo se dé cuenta de esto. Uno podría percatarse de esa situación solo con observar los gestos que hacen. Por ejemplo, gestos que hacen las personas con cabello largo, mujeres u hombres, en una situación de seducción. Eh, ya habíamos dicho que la mano abierta, ¿sí? Significa confianza, significa apertura, ¿sí? Cuando las personas de cabello largo, digamos las mujeres, están en una conversación y se arreglan el cabello, en primer lugar es para enmarcar mejor el rostro y en segundo lugar es para mostrar una actitud seductora. Ahora, seducción no significa aproximación sexual, ¿no? Seducción puede ser seducción por una idea, ¿sí? Por una imagen, pero no necesariamente una aproximación de tipo sexual, ¿no? Entonces, cuando la mujer se arregla el cabello, ¿sí? Y lo hace abriendo la mano hacia su interlocutor, lo que está mostrando es seducción y apertura. Es decir, estoy seducida y disponible, ¿ok? Cuando el gesto se hace y se muestra la palma hacia atrás o se muestra la mano cerrada al interlocutor, lo que quiere decir es estoy seducida, pero no disponible. Un gesto que nos identifica bien lo que es la seducción, no por el hecho sexual como tal o por la aproximación sexual, sino por la autoridad, es el micropicor que se produce en la zona llamada o conocida como arco de Cupido, es decir, esta zona de acá. Por lo tanto, cuando una persona está conversando contigo y siente un micropicor, ¿sí? Que no dura más de 5 segundos, es decir, es micropicor no porque duela menos, sino porque dura poco, ¿sí? Es un micropicor acá en el arco de Cupido, lo que quiere decir es estoy seducido o seducida por la autoridad, ¿sí? De esa persona, por la inteligencia de esa persona o por el cargo que tiene esa persona. Entonces, ese gesto no necesariamente o no está en función sexual, sino en función social o en función jerárquica. Como decíamos al final del video anterior, los gestos con los dientes pueden significar varias cosas. Cuando el gesto con los dientes es para morder el labio inferior, así, significa seducción. Cuando es para morder el labio superior, así significa reflexión, ¿sí? Cuando los micropicores dan en las comisuras, ¿sí? De la boca, acá en la parte superior, lo que significa es temor, ¿sí? Este gesto es muy importante, es el gesto de encoger los hombros. ¿Qué significa esto? Esto significa no sé ni me importa. Y este gesto lo hacemos de manera inconsciente muchas veces. Y sobre todo lo hacemos cuando nos preguntan algo por lo cual nos incomoda que nos pregunten o por lo cual tenemos la respuesta pero no la queremos dar o sencillamente, como dije ahorita, no nos interesa. Entonces, por ejemplo, la mujer le pregunta al marido, ¿dónde estabas? ¿Por qué llegas tan tarde? Y él dice, no, pues estaba con unos amigos. Este pequeño movimiento en el hombro, ¿sí? Significa no sé, no me interesa, no me preguntes por eso, me hace sentir incómodo, ¿sí? Y lo hacemos muy brevemente. Lo hacemos entre más breve, más resistencia está poniendo la persona a evidenciar el, el desequilibrio, la mentira, ¿sí? Probablemente la mentira tenga un poco más de peso
de pronto en juego esté la relación como tal, de pronto sí viene de cometer alguna conducta indebida y lo hace muy, muy corto. ¿Sí? El gesto puede ser con un solo hombro, puede ser con los dos y repito, entre más corto es más, digamos, más significativo en términos emocionales para la persona que oculta. Hay que tener en cuenta que muchos gestos significan dependiendo del contexto en el que se dicen. Por ejemplo, este que estoy haciendo aquí. En Estados Unidos, en América significa ok, significa todo está bien. Pero en algunas partes de Europa, ¿sí? Significa es una ofensa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el sur de Francia, esto significa cero, no vale nada. Entonces, si alguien te invita de Francia a tomar un vino y te pregunta cómo está el vino, pues no le hagas así, ¿no? Porque así le estarías diciendo que el vino no vale nada, que está feo. ¿Sí? Lo mismo ocurre con este gesto. Este gesto significa victoria, así con la palma abierta, y con la palma cerrada significa es ofensivo, por ejemplo, en Inglaterra. Sencillo, como en la escena de Bastardo sin Gloria. Los alemanes cuentan los dedos como debe ser, como está en la anatomía. Este es el dedo 1, 2, 3. ¿Sí? Así que si vamos a decir 3, pedimos así. ¿Sí? No así como hacemos acá. Ahora bien, los gestos se tienen que leer en conjunto. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está diciendo este médico aquí es una oración. Esto significa algo y esto significa otra cosa. Por ejemplo, eh, las manos sobre la boca, cuando estás escuchando algo, significa que tienes dudas sobre lo que la persona está diciendo. Incluso existen gestos que son emblemáticos, es decir, que significan por sí mismos. Como por ejemplo este gesto significa por sí mismo. Es un gesto de hostilidad, un gesto de agresividad. Hay en sinergología una zona que se llama zona de presentación, que va desde el cuello hasta la cintura. Esta es la zona en la cual nosotros hacemos gestos que queremos presentarle a los demás, particularmente con las manos. Cuando estos gestos se presentan fuera de la zona de presentación, valga la redundancia, por ejemplo acá, son gestos que queremos ocultar, son emociones o sensaciones que queremos ocultar. Este gesto significa por sí mismo y cuando lo haces fuera de la zona de presentación es que estás incómodo con la situación. Cuando la persona te está escuchando y tiene los brazos cruzados, el mensaje es que existe una barrera entre lo que tú estás diciendo y lo que la persona considera que es cierto. Este gesto también se puede hacer con objetos. Entonces la persona o la mujer pone una cartera en medio de ti y ella. En ese sentido o en ese caso, lo mejor sería tratar de quitar todas las barreras posibles. Si tu cliente está cruzado de brazos, buscar la forma de que el cliente se descruce de brazos. Por ejemplo, le pasas un lapicero, le pasas una taza de café, le pasas un vaso de agua, algo para que se descruce. ¿Sí? También hay que tener en cuenta que estos gestos todos se pueden realizar en cierto contexto, ¿no? O sea, hay que revisarlos en el contexto en el que ocurren. Lamerse los labios, ¿sí? Abajo sobre todo puede ser una señal de seducción, pero si lo hace la persona que acaba de salir del mar, por ejemplo, que tiene los labios resecos o que está haciendo deporte, no necesariamente significa eso. Lo mismo el gesto de los brazos cruzados. Una persona lo puede desplegar simplemente porque tiene frío, porque está debajo del aire acondicionado. Entonces, en los procesos de venta recomendamos que cuando le hagas el interrogatorio, cuando le hagas el proceso de venta consultiva al cliente, lo hagas en un ambiente lo más propicio. ¿Sí? Por ejemplo, las pupilas. Cuando la persona está escuchando algo que le interesa, las pupilas automáticamente se dilatan. No es posible que tú, cuando te interese algo, controles la dilatación de la pupila. Eso ocurre automáticamente. Entonces, cuando estamos hablando con un cliente o cuando estamos hablando con nuestros hijos o cuando estamos hablando con nuestra pareja, es importante observar a los ojos,
¿sí? La dilatación o la contracción de la pupila. Si se contrae es un tema que incomoda, que no le gusta, ¿sí? En ventas esto es maravilloso. Entonces lo que tienes que hacer es adecuar el contexto para que no haya nada, no hayan factores que modifiquen, por ejemplo, la observación de la dilatación de la pupila. Porque si tú pones al cliente frente a la luz, obviamente la pupila se va a contraer y no vas a poder hacer una buena lectura de sus emociones por ese medio. Porque por otros medios sí podrías hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces por eso el lenguaje corporal se lee en conjunto. ¿Sí? Todo esto es una oración. ¿Ya? Brazos cruzados, el que está escuchando y tiene los dedos en la boca, lo que está diciendo es probablemente cállese, ¿sí? Porque recuerden que está por encima de la zona de presentación y está con el dedo que indicamos, ¿sí? Por ejemplo, puede decir cállese o puede decir lo que estoy escuchando me molesta, ¿sí? Observen este gesto pasa muchísimo. Para ser un buen lector del lenguaje corporal tienes que tener un cerebro óptimo, un cerebro veloz. Para ello, toma Omega 3, el mejor del mundo. Aquí lo puedes conseguir comunicándote con nosotros en el WhatsApp que aparece en la descripción de este video.